Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Hoy es la clase de evangelización número 35 con el tema de la maldición de la ley. Vamos a buscar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 del versículo 19 voy a leer. Gálatas capítulo 3 el versículo 19 leo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada primera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estabais revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta el versículo 29 he leído. El día de hoy yo voy a tocar el tema de la ley. Según esta palabra dice que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, así dice. Entonces, realmente Dios nos dio la ley y mandamiento de Dios para que nosotros fuéramos bendecidos, no para ser como maldecidos, la verdad. Pero teniendo corazón corrupto, como engañoso y perverso, y teniendo este sentido de corazón, nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro corazón malvado, estaba llegando la maldición. Por esa razón, hasta ahora la gente está dividido en dos grupos. Un grupo piensa que ya yo puedo cumplir el mandamiento de Dios, aunque me falta poco, pero yo tengo que esforzar, cumplir el mandamiento de Dios, por eso camina en este camino. Tales personas nunca pueden alcanzar la
justicia de Dios. Es decir, que nunca puede ser salvo. Pero alguna persona, mientras tanto que intentaba de cumplir mandamiento de Dios, se cansa y luego puede descubrir que ya no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso abandona este camino para encontrar el camino de Jesucristo. Se llama el camino de la fe. El camino de la fe es totalmente diferente que el camino de la ley. Por eso el versículo 19 está hablando sobre periodo, el tiempo de existencia de la ley, ¿hasta cuándo? Pero mucha gente leyendo esta palabra no capta ni puede entender qué significa eso. Ya veamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Significa que la gente después de cometer, Dios nos dio la ley. Ya había cometido. Es decir, que para los pecadores están diciendo la ley, no tiene que cometer más. No tiene que matar, ni tiene que adulterar, tampoco puede mentir, tampoco tenga codicia. No está hablando a los justos, sino que a los pecadores. Luego, como dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta que viniese la simiente. Si hubiera escrito como esta forma, fácilmente iba a entender. El periodo de la existencia de mandamiento de Dios y la ley, hasta que viniera simiente. Hasta allá, se corta. Pero el español es muy curioso, ¿no? Hasta que viniese la simiente, añade, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y se queda, mediador, ¿quién es mediador? ¿Y quién es ángel? ¿Por qué no se dio mandamiento? Se olvida. Aunque en esta palabra está ubicada hasta que viniese la simiente. Ya. Está hablando sobre el tema de existencia de la ley desde Moisés hasta que viniera Jesucristo. Nada más. Pero añadiendo y confunde. Mediador, sale ángel. ¿Dónde está ángel y dónde está mediador? Creo que si no entiende, solamente ese coreano nada más. Creo que todos ustedes conocen, ¿no? Hey, pastor, nosotros somos latinoamericanos. Podemos captar fácilmente, así puede pensar. Entonces, sí puede comprender exactamente por qué quiere negar la palabra de Dios. Ayer nosotros hemos tocado Romanos capítulo 10. El fin de la ley es Cristo. ¿Ya se encontraron o no? Aunque está escrito, el fin de la ley es el Cristo. Amén. Pero tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Dios está diciendo, mire, yo estoy dando mandamiento, la ley, desde Moisés hasta que viniera Jesucristo. ¿Entiende? En aquel entonces, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor, gracias. Entonces, después de nacer Jesucristo, ya se cambia el periodo, ¿no? Ya Dios no va a juzgar por medio de mandamiento, diciendo que Dios está observando que la gente, si no acepta la sangre de Jesucristo, será recibido castigado o recibido castigo eterno de Dios. Depende de la fe. Por esa razón, ya nosotros podemos leer el versículo 21. Luego la ley es
contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. O sea, significa que nosotros normalmente estamos pensando, de primero Dios había dado mandamiento de Dios para que la gente cumpliera mandamiento de Dios, para que fuera como salvos por mandamiento. Pero no es así. Ya, la ley vino en la época de Moisés. Pero antes de nacer Moisés, Dios había llamado a Abraham. Abraham vivía como 2000 años antes de Cristo. Moisés vivía como 1500 años antes de Cristo. Por eso hay diferencia de año, más o menos 500 años, desde Abraham hasta Moisés. En el tiempo de Abraham, Dios había dado la promesa. A través de Jesucristo, por su simiente, ya iba a llegar la bendición. Porque Jesucristo iba a cargar el pecado del mundo, iba a morir en la cruz, iba a salvar a todos los hombres del mundo. Abraham creyó en esta palabra. Abraham creyó el Evangelio. En el libro de Génesis capítulo 15, Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Eso es una regla perfecta de Dios para salvar a todas las personas del mundo. Pero pasando 500 años, aparentemente Dios está dando mandamiento de Dios para dar la vida eterna a través del mandamiento de Dios. Pero no es así. Ya había establecido la promesa para salvar las almas por la fe, a través de la fe de Abraham. Esta palabra está escrito así. Por esa razón, hasta ahora, Satanás está trabajando en el corazón del ser humano, ya está mandando y diciendo, usted tiene que cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Usted tiene que cumplir la ley para recibir la bendición de Dios. Pero la Biblia nos dice que para recibir la salvación, sí o sí tiene que recibir perdón eterno por creer en la sangre de Jesucristo. Para recibir la bendición de Dios, solamente tiene que recibir la salvación. Porque cuando recibe la salvación, será salvo, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso el versículo 22, así dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa? La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Comparando de la Escritura es como mandamiento de Dios, la ley está ordenando, trabajando fuertemente a los hombres para que sean encerrados en el pecado o encerrados bajo el pecado. Significa que nadie puede escaparse, ¿no? Porque cuando Dios les da mandamiento de Dios, no codiciarás. En aquel entonces todo el mundo se queda bajo el pecado. Por eso, al principio, cuando uno que congrega la iglesia donde está predicando mandamiento de Dios, la gente automáticamente se siente condenado. Porque anteriormente no pensaba que eso es pecado, teniendo como codicia, insultando, teniendo el deseo de matar, fornicar, etcétera. Eso es como, no consideraba como pecado, pero después de congregar la iglesia, siempre estaba escuchando. Tiene que cumplir, tiene que andar, tiene que hacer bien,
ya se siente como condenado. ¿Por qué? Ya está llegando el objetivo de la ley para que sean encerrados bajo el pecado. La verdad así está explicando. Luego el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, muy importante. Mucha gente tanto quiere adquirir la fe, pero la fe es como igual que iluminación. Por ejemplo, ahora ya está llegando 7:30 en la noche. Poco está siendo oscuro en este lugar. Si apaga la luz, ya será oscuro. Pero por la luz nosotros podemos ver la letra, cámara, también podemos leer la Biblia. Porque por la iluminación yo puedo ver, no por mi vista. Mi vista no funciona en el lugar donde no hay la luz. La fe es como igual que esto, porque Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar algo, Dios quiere entregar entendimiento. Depende de Dios, la gente puede adquirir la fe. Por eso, hasta que reciba la gracia del Señor, toda la persona está quedando bajo la ley, siendo pecador, porque está quedando bajo la ley. Es muy curioso. Por eso, no mucha gente está entendiendo el Evangelio, no mucha gente está obteniendo la fe. Dice que yo soy justo, santo y perfecto. Alguna persona puede copiar, pero su corazón, su conciencia acusa, tú eres pecador. Pero cuando llega la fe verdadera, puede vencer contra su conciencia. Porque la verdad, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Doy gracias al Señor porque Dios había revelado a mi vida para que yo entendiera el Evangelio. Antes de escuchar el Evangelio, siempre yo estaba siendo como condenados, pecador. Por eso estaba pidiendo solamente perdón. Pero un día, Dios me mostró por la revelación, conversando con un evangelista de Misión Buenas Nuevas, él me explicó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces Dios me reveló la palabra de Dios. Podía creer que hace 2000 años atrás Jesucristo ya quitó todos mis pecados, incluye mis iniquidades o rebeliones, transgresiones y todo completo. Además, Dios me dio la fe para que yo creyera en el Evangelio. Y luego, como dice el versículo 24, así dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ayo, eso es guía. La gente que guía a los niños hasta la escuela en aquel tiempo, Pero la guía no enseña directamente, solamente llevando los niños para guiar a la calle o en el camino, y luego cuando presenta ante el maestro o profesor, ya deja nomás. Significa que el ayo ya es muy importante, Dios nos
dio la ley para que nuestro corazón se siente como condenado y se siente como afligido, ya para que se siente como maldecido, para que nosotros buscáramos a Salvador. Ese sentido, Dios nos dio la ley. Por eso, como dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya, pregunto, ¿no? Ya, ustedes fueron justificados por la sangre de Jesucristo, siendo justo, santo y perfecto. Así tiene la fe, ya usted no está siendo como maldecido, sino que está siendo como bendecido ante Dios. Escudriñando mucha parte de la Biblia, siempre sale el Evangelio. En el libro de los Romanos, Hebreos, y toda parte está escondido. Por eso estoy enseñando la palabra de Dios por medio de plataforma de Zoom más de 2 años. Pero cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. También Dios nos bendice. El versículo 25, como dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No estamos bajo la ley. ¿Por qué? Ya nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso es diferente. Ayo y Jesucristo. El versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya, siendo hijos de Dios, Dios es justo. El Hijo de Dios también tiene que ser justo. Su identidad fue cambiada. Por eso la salvación está explicando de la identidad. Muchos coreanos vivían en Estados Unidos. Mientras tanto que estaban viviendo en Estados Unidos, entre los coreanos como nuestros amigos, siendo como misioneros, pasando 5 años, 10 años, legalmente ellos estaban procesando para adquirir poder de la ciudadanía. Si cuando obtuve el poder para cambiar la identidad, más tarde ya ellos van a cambiar documento completo. Ya no va a usar pasaporte de Corea del Sur, sino que utiliza pasaporte de Estados Unidos, siendo ciudadano. A veces yo tenía como anhelo, tal vez yo tengo que vivir en Estados Unidos ya para ser como ciudadano de Estados Unidos, pero Dios no me permitió así, sino que Dios me permitió para que yo viviera solamente en Sudamérica, Centroamérica. Ese es mi deseo, la verdad, para solamente compararnos. Nuestros amigos están teniendo pasaporte de Estados Unidos. No es coreanos, sino que ya habían cambiado su identidad. Es totalmente diferente. Siendo ciudadano, cometiendo esa cosa, totalmente diferente que siendo extranjero ilegal. Aunque recibe algo, castigo a ambos lados, pero está tratando como ciudadano y extranjero. Es la verdad. Para Dios nosotros tenemos que entender así, ¿no? La salvación es cambio de la identidad. Había sido hijos de Satanás, esclavos de Satanás, siendo esclavos de pecado. Pero un día Dios nos rescató por la sangre de Jesucristo, nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó. Por eso nosotros estamos siendo hijos de Dios. Por eso no más bajo la ley, no más bajo el ayo.
Ya, por eso como dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya, juntamente con Jesucristo hemos muertos en la cruz, juntamente sepultamos con Cristo Jesús y luego juntamente con Jesucristo resucitamos. Eso es la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Está escondida en Cristo Jesús. Seguramente nosotros ya recibimos la salvación, estamos en Cristo Jesús. Por eso tiene que sentir alegre o triste. ¿Quién va a sentir triste cada día? Señor, perdóneme mis pecados. ¿Por qué? ¿Por qué llora? Porque todavía no está llegando la fe verdadera en su corazón. El versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya desapareció nuestra nacionalidad, identidad y todo. Solamente somos hijos de Dios. Así dice, hijos de Dios, ya somos justos delante de Dios. Y luego, el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo dice? Si nosotros somos de Cristo Jesús, hasta allá ya sabemos. Cuando nosotros somos de Jesucristo, ya automáticamente somos linaje de Abraham. ¿Por qué? Abraham tenía misma fe. Por la fe, él fue justificado. También por la fe nosotros fuimos justificados mediante la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, entonces, ¿cuál era el tema de hoy? La maldición de la ley. Pero Jesucristo ya nos dio la libertad, ¿o no? Porque Jesucristo ya nos rescató. El versículo 26, veamos. Así dice, ¿no? 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Significa que ya nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad fue cambiada perfectamente. Porque anteriormente ya queríamos cumplir el mandamiento de Dios para ser justificado. Pero nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Solamente por la sangre de Jesucristo nosotros podíamos ser salvos, justificados. Amén. El día hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este tiempo tan especial para nuestra vida. Porque realmente nosotros éramos esclavos de Satanás siendo pecadores, porque tanto queríamos cumplir el mandamiento de Dios. Pero según la palabra de Dios dice que la ley estaba teniendo su límite hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Solamente existía desde Moisés hasta Juan el Bautista. Además, Romanos capítulo 10 dice que el fin de la ley es Cristo Jesús. Por eso nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos en Cristo Jesús.
Nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo se resucitó para que Dios nos dijera que somos justos, porque nuestros pecados ya fueron perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitir la bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.